provincia de Buenos Aires, por decisión del gobernador Axel Kicillof, anuncia que hemos establecido un acuerdo con el laboratorio, el único laboratorio mundial que produce una vacuna aprobada para el dengue, que es el laboratorio Takeda, para la compra de 500.000 dosis de vacuna Qdenga. Solicitamos la presencia de la ministra Patricia Bullrich en esta comisión. La ministra Patricia Bullrich fue aludida en los chats que surgieron al Estado público sobre cómo se gestó esa visita al penal de Ezeiza por parte de los diputados. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. La mayoría no llega a la canasta familiar, que hoy está planteado en 1.400.000 pesos, que ese es un poco el reclamo que nosotros tenemos, y muchos de los compañeros, como camilleros, gente de mantenimiento, están por debajo de la línea de pobreza. Es como que a veces hay señales que uno no termina de comprender, pero bueno, las tiene que explicar más el gobierno, ¿no? Si el PRO está de acuerdo con investigar, ¿por qué no va a acompañar un dictamen de creación de una comisión investigadora? Si el radicalismo está de acuerdo con investigar, porque si no parece que nosotros tuviéramos toda voluntad de investigar y justo el reglamento nos lo impide. Tenemos que dejar de ser manso y mostrar rebeldía, porque hay sueños en esta sociedad que están inconclusos y que dependen de las decisiones de cada uno de nosotros. La ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Mientras el jefe de gabinete, Francos, por primera vez va al Congreso a explicar las maravillas del país en el que vivimos, mientras lo hacía también en redes sociales el ministro de Economía, Caputo, en las afueras del Congreso, otra vez la policía reprimió a jubilados y jubiladas. Podríamos mostrarles a ustedes muchísimas imágenes de la represión que seguramente ya han visto, pero queremos compartir con ustedes un nombre propio. Alguien a quien conocemos, una vecina de Liniers, se llama Nancy, 70 años. Estuvo en el hospital Ramos Mejía hasta hace un rato nada más, a ver si efectivamente los dolores en el tórax que tenía implicaban alguna costilla fisurada o fracturada eventualmente. A Nancy, 70 años, vecina de Liniers, la encontraron así. La encontraron desvanecida. Y por supuesto le dieron la atención que necesitaba y la trasladaron, como les decía, al hospital Ramos Mejía. Pero también podemos compartir con ustedes quiénes le provocaron esto a Nancy hoy por la tarde, jubilados y jubiladas reclamando que se les devuelva lo que se les quitó con la devaluación, y que eventualmente defendiendo que cuando vayan aumentando los salarios también aumenten las jubilaciones por encima de la inflación, es decir, que no se congele la inflación. Bueno, a Nancy le pasó esto que vamos a compartir ahora. Nancy estaba delante de ese cordón de policías, de ese cordón de fuerza de seguridad. Era quien estaba recibiendo esos bastonazos que un policía con mucha saña estaba tratando de colar por entre sus propios compañeros de fuerza. Y por arriba otro policía trataba de pegar en la cabeza. Esa es la represión.
de la policía respecto de jubilados y jubiladas que quieren recuperar lo que les sacaron con una devaluación, que no quieren ser identificados como casta, que no quieren pagar el ajuste y que quieren que su jubilación mínima, aún con la recomposición humillante, no alcanza, pobre, no quede congelada. Es decir, que no quede congelado cuando el país, hipotéticamente, según lo que dice el ministro de Economía, todo va a mejorar y la economía va a volar por el aire. Habría que ver en qué sentido. Otra vez, les decíamos, la policía, la fuerza de seguridad, el gobierno tomó la decisión política de reprimir a jubilados y jubiladas. Y es represión. No es tensión en las afueras del Congreso, no son empujones, no son corridas, no son incidentes, represión. ¿Quién lo confiesa? El propio gobierno. ¿De qué manera? El vocero presidencial, Manuel Adorni, que se jacta de la represión, no hay que tenerle miedo. Escuchen lo que decía esta mañana. La ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. Bueno, es muy interesante el planteo de Manuel Adorni porque habla concretamente de la ley. La ley tiene una enorme cantidad de derechos que protege. Tiene los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, también, que tienen que garantizar salud, educación, alimento, vivienda. Ahí hay un conjunto de derechos. Son los derechos que están reclamando jubilados y jubiladas, que se hagan efectivos. Claro, hay otro derecho, al libre tránsito, que es lo que el gobierno dice, se está violando la ley, entonces ahí vamos y reprimimos y no tenemos que tener miedo. Es decir, el derecho a la vivienda, a la vida digna, a la alimentación, a la salud, respecto del derecho de o la infracción de pisar la calle. En la vereda todo bien, pisás la calle, no hay que tener miedo a reprimir. Frente a quien demanda las condiciones básicas de vida en un país como en la Argentina, muy rico. Porque además nos han hecho creer que nosotros tenemos que elegir, o que un gobierno elige entre una manta corta. No es un problema de escasez de recursos económicos, son decisiones políticas sobre cómo se reparten. Ahora vamos a ir a eso. Decíamos otra vez reprimieron a los jubilados y jubiladas en las puertas del Congreso. Bueno, otra vez los dejaron solos y solas. Ya sé lo que me van a decir y se van a enojar con QR, se van a enojar conmigo por decir esto. Había organizaciones, había algunos sindicatos, algunos espacios de la política, es cierto. Había más gente que el miércoles pasado, que también se sabía que iba a haber una situación de represión contra los jubilados y jubiladas. Sí, había más gente. ¿Estaba la gente necesaria? ¿Estaba el acompañamiento necesario para que esto no ocurriera? Porque se sabe que si las fuerzas de la política, vivas de la política, se ponen codo con codo, hombro con hombro, espalda con espalda, esto no pasa. Porque ha quedado demostrado que cuando las movilizaciones tienen determinado volumen, la policía no va. Es más, en esas grandes movilizaciones no hay policía, y cuando no hay policía no hay conflicto. Pero no importa, queda para otro rato. En un rato Irina Hauser nos va a contar, por otro lado, cuál es la situación actual del protocolo antipiquete. ¿En qué momento está? ¿Está judicializado? ¿Por qué? Ya lo vamos a conversar. Pero insistimos, la sensación, me hago cargo de lo que digo, es que otra vez a jubilados y jubiladas los han dejado solos. Escuchamos en las voces a Abel Furlan, secretario general del gremio metalúrgico, de la Unión Obrera Metalúrgica, ni más ni menos. Decía, no seamos mansos. Le vamos a preguntar a Abel Furlan en un ratito nada más a qué se refiere. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué tipo de acción concreta está pidiendo el secretario general de uno de los gremios más importantes, más combativos, de más historia de lucha en la República Argentina? Pero hay otros otra vez. Porque otra vez el argumento del gobierno para el recorte a los jubilados y jubiladas, ese recorte de 15.000, 17.000 pesos, tiene que ver con la teoría del derrame. Otra vez en la Argentina quieren convencer a su población de que todo, cuando a los que más tienen mejor les vaya, en algún momento le va a llegar a jubilados y jubiladas. Peor aún, si se buscan los recursos
en aquellos impuestos que se les perdonan a los que más tienen, los que van a tener, es tremendo lo que puede ocasionar en la vida económica de la Argentina, y los que lo van a pagar son los más pobres. Muy llamativo el argumento. Pero ya lo conocemos, otra vez la teoría del derrame. Y otra vez el segundo semestre, y otra vez los brotes verdes, y otra vez estamos mal pero vamos bien. Solo una sociedad que no tiene memoria de lo que le pasó hace relativamente muy poco tiempo puede volver a caer en estas situaciones. Pero como ayer decía uno de los jubilados que hoy se movilizó aquí en QR, el problema de las jubilaciones o el ajuste en las jubilaciones no es un problema económico, no es una decisión económica, es una decisión política. Y queremos compartir un último otra vez, en este miércoles donde volvieron otra vez a reprimir a jubilados y jubiladas. Otra vez decimos otra vez. Porque ya hemos dicho otra vez. Ya nos hemos indignado en otro momento. Otra vez, otra vez. La indignación, el momento de indignación, es un sendero que se bifurca. Porque la indignación nos puede llevar al desgano, a la falta de expectativa, a la falta de esperanza, conduce rápidamente a la naturalización de las cosas que nos pasan, o la indignación puede movilizarnos hacia el límite, hacia la puesta de límites respecto de lo que sufren uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es el sector en el que vamos todos camino a ser, jubilados y jubiladas. ¿Qué límite? El límite al ajuste. ¿Cuál es el límite al ajuste? El límite al ajuste es la resistencia de los ajustados. Arrancamos QR de esta manera. Me voy a charlar y a presentarles al equipo de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola Fer, Pablo, Irina, Hernán. Buenas noches. Ahora vamos con datos. En un rato quiero decirles que Hernán Lecher nos va a explicar de una manera muy especial que hay una alternativa, que hay otra manera, que se pueden sacar recursos de otro lugar. Presten la atención lo que va a hacer Hernán, insisto, de una manera muy especial nos lo va a explicar. Pero les quiero que compartan desde lo humano, qué tienen en el lomo, qué tienen en la piel, más allá de lo que después vamos a ir explicando. Yo disiento un poco. Dale, para eso estamos, Fer. Siempre se recuerda la cantidad de paros generales que se le hicieron a Alfonsín, que hizo Baldini, y se habla 13 paros generales. Era un gobierno de 6 años. Entonces, eso implica, yo saqué los días más o menos, es un paro cada 5 meses. No llega a 6 meses, pero es poco menos de medio año cada paro. Y Milei ya tuvo 2 paros generales en enero y mayo. Digo, cuando la gente si uno tiene militancia, o ha tenido, o ha marchado, o ha ido compartir lucha callejera y todo, se tiene que dar cuenta, vos no tenés una energía ni larga en el tiempo, ni todopoderosa. Entonces tenés que administrar. Me parece que es como la lluvia. Va a llover y llueve un poco, después para. Y en un momento se larga a llover, pero se va acumulando. Es como que no empieza. ¿Estás de acuerdo con decir que los dejaron solos? ¿A eso no, claro, yo digo, hay una cuestión en la política, en el sindicalismo, en todo, que es quién conduce. Entonces, si cada grupo que va a marchar va solo, y además a estos les encanta dar ejemplo de cómo fajar gente y todo, es lamentable, pero bueno, lo tendrán que ir acumulando ellos en su historia, que es una historia patética. Sí, atención, que yo no estaba diciendo que lo que digo es que no estaba pidiendo un paro general, digo que el cuerpo para evitar que lo fajen nuevamente. Me parece que no es tan fácil cada marcha que haya, porque va a haber marcha por todos lados, porque hay un montón de gente que está siendo despedida, gente que tiene problemas con remedios oncológicos, ahora remedio ecológico y ahora los remedios comunes, hasta la aspirina ya no se le paga, entonces va a haber marcha por todos lados. Entonces hay un momento que esto tomará una organización, pero bueno, podés pedir a las organizaciones que estén en cada marcha. Ahora le planteamos. Si no sería muy fácil cambiar la historia de la humanidad, digo. No estoy de acuerdo, pero ahora se lo planteamos a Furlan a ver qué piensa. No, me surgen algunas reflexiones. La primera es, yo comparto que las organizaciones sí han dejado en buena medida solos a los jubilados en el día de hoy, igual que el miércoles pasado, por diversas razones. Yo creo que algunos especulan, algunos tienen miedo, algunos gobernadores cierran con el gobierno a lo que dé porque creen que eso les resuelve, después no pasa, pero les resuelve las arcas provinciales. Es decir, tenés un vademecum diferenciado de cuestiones, pero efectivamente aquellos que tienen responsabilidad
en la política. Después podemos discutir, comparto que hay una línea política y demás, razonable, pero se lo ha dejado solo a los jubilados. Ahora, eso va a la par de dos cuestiones. Una que a mí me preocupa mucho, que es la apatía del conjunto de la sociedad. Más allá de lo que digan los dirigentes. Sí, le están pegando los viejos, sencillo. Yo fui hoy, no puedo no ir. No puedo, vi al lado la represión, me dolían los ojos del gas pimienta. Sí, y yo veo una apatía, porque la verdad, cuando vos ves que a los jubilados le pegan, yo pensé que la sociedad en su conjunto iba a salir. Bueno, por ahora no pasa. Y la tercera es, todo esto no exime de lo que vimos que decía Adorni, que es la intención del gobierno, de un gobierno absolutamente desalmado, que le encanta pegarle a los viejos. Sencillo, le encanta, no solo lo justifica, le gusta. Es tremendo, pero es así. Yo no quiero vivir en una sociedad así. Hay un mensaje que es claro, digamos, ¿no? Tratar de disciplinar para que efectivamente... Sí. Lo van a seguir, un poco lo que decía lo Fer, van a seguir haciendo. Más temprano. Si hay una decisión concreta, porque es bastante difícil, por lo que vengo escuchando de ustedes y de economistas liberales y heterodoxos, es bastante difícil que el modelo económico cierre sin represión, es decir, sin una contención social de la protesta. Yo creo que si hay un día, esto solo porque viene a colación, de lo que, si hay un día que se vota en el Congreso y hay una marcha general de jubilados y no aparecen las organizaciones o los partidos, es distinto. Lo que digo es que cada miércoles van a hacer esto. Entonces, si no podés movilizar cada miércoles, ¿se entiende lo que digo? Se entiende. A mí sí lo que me parece es que desde el primer día de este gobierno se sabe que el ajuste se aplica con represión. O sea, te lo dijeron desde el primer día. Lo que creo que no imaginábamos es que iba a ser algo tan salvaje y tan constante y tan inescrupuloso, porque es cada protesta lo mismo. El protocolo antipiquete... Con todo éxito, con todo hay que decir, éxito. para el gobierno. Porque con yo tengo la duda si es apatía lo que pasa en la sociedad. O sea, miedo. Es que Sí, me parece comparto. que es más lo que hablamos alguna vez, que es que están generando el efecto buscado de que la gente tenga temor, de que haya temor a salir a la calle. Ahora, a mí el tema de justamente de los jubilados, a mí me vuelve loca. Porque digo, si tampoco salimos a defender a esta gente, estamos muy mal. Voy a agregar un elemento más, que tiene que ver con lo que hablamos con Alfredo Serrano Mancilla, con Raúl Timerman hace poco, que hay un sector de la sociedad que efectivamente cree la narrativa del gobierno y no hay que despreciar eso. Para mí no hay que perder de vista que haya sectores que están convencidos o que entienden que esto es necesario. Claro, no que busquen el sufrimiento del prójimo. No que quieran decir, no que quieran en todo caso que le rompan la cabeza pero a sí una que creen señora de 70 años. Hay una variable que yo siempre la recuerdo, que es todas las familias hay un jubilado. En todas las familias de Argentina hay un jubilado, un pensionado, todas las familias, o tu tía, o tu padre, o tu madre, digamos, siempre hay un vínculo. Si hay un sector que cruza transversalmente, porque no todas las familias tienen a alguien que cobra un plan social, por ejemplo. Entonces, es transversal la pertenencia y el vínculo del jubilado. Sin embargo, periódicamente, porque no es el primer año, muchas veces han ido perdiendo, ha habido medidas contra los jubilados que han ido pasando. Hay algunos episodios que fueron clave, como puede haber ocurrido en el 2017 con la fórmula previsional de Mauricio Macri, que de alguna manera quebró esa especie de romance que había demostrado o que había logrado Macri 2 meses atrás en las elecciones. Ahora, posiblemente, como ocurre en muchos segmentos, también haya gente que crea que forma parte del sacrificio esa variable. Coincido. Yo no creo que haya que perder la lo que vista. me parece es sí que... me parece que hay mayor cobardía, por ponerle una palabra, Mira qué palabrita usó Ibáñez. a la dirigencia política, porque está la famosa variable de la dirigencia política opinando, comentando, tuiteando. Yo no sé si un diputado, un senador, un gobernador tiene que ir a estar con los viejos ahí. No sé. No soy quien para dictaminar lo que cada dirigente ¿Desde qué lugar tiene que hacer? Ahora, lo que sí es cierto, déjame cerrar la idea. Lo que sí es cierto, que hay que ver quién se siente que los representa. Porque si vos sentís que los representás y no actuás en el momento que tenés que actuar, cuando los quieras representar o los quieras ir a buscar para que te acompañen, te vas a sentir decir una cosa y votar otra. Yo prefiero en soledad perder y con derecho total a que eso no ocurra. Yo lo que no creo es que realmente surja efecto lo que ellos pretenden, que es de esto de demostrar que fajan gente, que con eso van a lograr que vaya menos gente. Yo creo que eso a la larga genera lo contrario,
Es como en Estados Unidos, los policías estos que salen enseguida con el revolvercito pegando tiros, cada vez que terminan matando un afroamericano y todo, hay un momento que termina toda la ciudad saliendo a la calle y explota. Y vos decís, che, Estados Unidos pero que no vos marcha no por ves nada. ahora desmovilización. Yo creo que la marcha esta tuvo más que la anterior y creo que eso va a ir creciendo. Lo que sí, lo que la gente empieza a decir, che, vamos a protestar de una manera que sea útil, porque también ir a que te fajen y no sabés con qué sentido. Te fajan y te meten preso, ese es el tema. Sí, está bien. Bueno, yo creo que la próxima marcha de la CGT o la próxima marcha que haya por jubilados o la próxima marcha grande que haya por el tema universitario va a ser muy masiva y ahí no pueden hacer nada. Es que pero bueno, justamente en las marchas que han sido hipermasivas, como por ejemplo la marcha universitaria, la marcha por la educación, no pueden intervenir porque está la calle absolutamente colmada. pero eso no podés hacer una cada 3 días. Porque no hay protocolo antiprotesta que se pueda aplicar en ese contexto. Bueno, por eso son importantes las movilizaciones de esas características. Ahora, perdón, sí. termina. No, que, o sea, lo que sí me parece es que después de la movilización de la ley base, cuando metieron 33 personas presas y además molieron a palazos a todo el mundo, y ni siquiera se logró tener éxito la movilización, porque fue antes de que se armara una movilización, ¿no? Sí que o sea, a mi modo de ver y según lo que vengo palpando, hablar con gente que suele movilizarse, bueno, yo veo que hay un disciplinamiento que me preocupa, por supuesto. Y también veo algo muy perverso en el trato a los jubilados y a las jubiladas. No es solamente el veto, es el recorte de los medicamentos. ¿Quién habla, además de Hernán Lester, del recorte de los medicamentos? Que le sacan medicamentos, que le achican el Vademecum. Es una locura, ¿no? Hace un ratito tuiteó Toto Caputo. Otra cosa que era imposible, gracias a Javier Milei y Patricia Bullrich lo hicieron. Y cita un tuit de Patricia Bullrich del 27 de agosto, si no me equivoco, que dice, cuando acepté el desafío de ser ministra de Seguridad, qué sé yo, dije que el cambio verdadero iba a ser posible solo si la ley y el orden se aplican en cada rincón del país. Si te voy a ir a pegar a donde sea, para que tengas miedo, para que no salgas, para que si estás en desacuerdo con algo, me encuentres a mí. Bueno, pero después vamos a hablar de esto, pero quiero que sepan que el protocolo no es una ley. Ahora nos vas a contar eso, en un ratito nos vas a contar eso. En un rato es muy importante lo que nos va a contar Irina, porque en definitiva, frente a derechos que se encuentran, cuál cumple la ley y cuál no, es una decisión política también. Y quiero decir una cosa más, no es una represión a un sector cualquiera, además de la vulnerabilidad que tienen. Ojo, ser viejo, ser vieja no es ser débil, ¿eh? Correcto. Lo están observando. Pero es el sector que explica el equilibrio fiscal. Otra vez, Hernán, ¿qué porcentaje de lograr el equilibrio fiscal representa manotearle salarios jubilados? Un tercio, 27. Bueno, esa es la explicación. Ahí voy, Fer. Está en línea para charlar con nosotros telefónicamente Nancy, a quien recién estábamos observando, víctima de la represión. La imagen que nosotros compartíamos como símbolo de lo que pasó esta tarde otra vez frente al Congreso. Nancy Yulán, 70 años. Hola Nancy, ¿cómo te va? Soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola Pablo, buenas noches. Gracias por contactarse conmigo y a través mío con todo este episodio que hemos padecido de los jubilados. Esta represión, la verdad que ver las fotos es impactante, me asusta mirarme ahí, no me reconozco. Sí, perdón, Nancy, si te molesta y te incomoda, la cambiamos, no hay problema. ¿eh? Pero nos parecía una imagen muy importante. Yo soy una jubilada que tengo 61 años, me impresiona verme así porque yo hace 1 año y medio que me jubilé. ¿Qué edad tenés, Nancy, perdón? 71. Se cortó, me parece. Se nos cortó, me parece. Bueno, ahí le estábamos... Que tengo 71 años, 71. Decía, y me impresiona verme en estas fotos, porque yo hace apenas 1 año y medio que me jubilé, todavía no tengo 2 años de jubilada. Sí, está bien. Y soy jubilada docente y ya perdí el 30% de mis saberes. Ya perdí el 30% de mis saberes. Yo pertenezco a un colectivo de jubilados que los días miércoles nos concentramos en el anexo al Congreso y somos jubilados que nos organizamos independientemente de los partidos políticos, digamos, patronales. Sí.
Nos acompaña generalmente la bancada de diputados de la izquierda. Y venimos todos de distintas trayectorias de vida y distintas militancias. Y la verdad que esta atrocidad que cometieron hoy, como la del miércoles pasado, yo con 61 años estoy pero asombradísimo porque no la he vivido. Creo que ni la dictadura se atrevió a tanto. Y bueno, ahí se ven nuestros cuerpos tan envejecidos como el mío, ¿no? Con 61 años, quizás por más de 32 años en las escuelas, luchando por una educación de calidad para los pibes y las pibas, y los chicos de conurbano también. Y bueno, y ahora en esta etapa que uno tendría que estar disfrutando, ¿no? Ya este tiempo. Sí. En dictadura no sé si podríamos haber hecho esta... Nancy, en dictadura no sé si podríamos haber hecho esta nota, lo cual no le quita ninguna gravedad a lo que está corriendo. Sí, déjame preguntarte vos, ¿en qué sentiste los bastonazos? Hay una imagen de un policía que da bastonazos entre un cuerpo policial, que ahí lo estamos compartiendo, y vos sentías esos bastonazos. ¿En qué momento te desvaneciste? ¿Qué recordás? Mirá, yo recibo un golpe en el pecho. Recibo un golpe como en una de mis mamas en el pecho. Recibo un golpe en el pecho en una de mis mamas. Sí. Y lo fui sintiendo como viste, como cuando te dan un codazo. Pero a pesar de eso seguí caminando porque logramos sortear la fila de la Policía Federal. Sí. Seguí caminando, pero cuando llegamos a la esquina de Entre Ríos y Callao, de repente nos tiran una lluvia de gases, pero era impresionante. Y yo logré aspirar esos gases y ahí perdí la conciencia. Creo que a mí lo que más me afectó, más que el golpe en el pecho, fueron los gases que considero que son letales. Con respecto a lo que me decías de la dictadura, mirá, yo pasé, ya te digo, soy del año 63, tengo 61 años. Pasé toda la etapa de la dictadura, ya militaba en el centro de estudiantes, justamente en septiembre se cumple el aniversario de la Noche de los Lápices. Tengo compañeros desaparecidos de aquella etapa terrible. Y la verdad que esto me recuerda mucho a situaciones así, en el modus operandi, por la crueldad, por la ferocidad con la que actúan. Entiendo. Y nosotros lo que necesitamos, nosotros hemos votado un plan de lucha y necesitamos que salgan las centrales obreras, que nos acompañen, la CGT, las dos CTA, que rompan la tregua con este gobierno de Milei y de Macri, que son los que se han aliado para este veto, que no mejora nuestras jubilaciones ni pensiones, pero que al menos para los compañeros de la mínima, porque yo como docente no cobro la mínima, te lo tengo que decir. No podría vivir ni 10 días con la mínima, porque me han venido unas boletas de luz y de gas que son alucinantes. Pagué 80.000 pesos de luz y gas cuando hace 2 meses atrás pagaba 10.000 pesos por eso. Y así muchísimos compañeros. Pero esto no nos va a doblegar porque nosotros vamos a seguir estando en la calle, nosotros sabemos que nuestro lugar es la calle, que los derechos y las conquistas se ganan así, luchando, porque no conocemos otra manera, porque pasamos la primavera alfonsinista, porque pasamos los 90 de Menem, porque pasamos el 2001, porque pasamos la crisis con De la Rúa, porque tenemos muchos compañeros desaparecidos, porque hemos militado en nuestra etapa de juventud y porque creemos que lo que está haciendo Milei es realmente un gerontocidio. Acá hay un plan de exterminio hacia la tercera edad, que quienes deberíamos estar disfrutando de esta etapa de jubileo. La jubilación es una conquista de la clase obrera, del movimiento obrero, y no queremos ser la última generación de jubilados y jubiladas. Bien. Queremos que las mujeres, sobre todo pobres, que son las que ataca esta ley, puedan jubilarse. Claro, aquellas mujeres que no han podido recibir los aportes que las patronales no han efectuado como correspondía. Con la moratoria, con el tema de la moratoria, que en un ratito Hernán nos lo va a explicar. Nancy, gracias por este rato. El tema de la moratoria, la verdad que es una barbaridad que está aquí en la moratoria, porque yo tengo a mi hermana que es médica de 58 años y no se va a poder jubilar acá en la moratoria. Nancy, gracias por este rato, ojalá estés mejor, que te recuperes y no tengo ninguna duda que el próximo miércoles ahí vas a estar. Un gran abrazo. Y esperamos que ustedes estén y les agradecemos a los compañeros de la prensa que nos protegen, que nos cuidan, que están cerca nuestro, que nos arman un cordón protector ante la represión. Un abrazo grande, Nancy, que estés bien. Bien, allí estábamos charlando con Nancy Yulán, la mujer que veíamos en la imagen, la que recibía esos palazos por parte de la policía. Estaba el Furlan con nosotros, le damos las
Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero que escuches a Abel Furlan. Te lo presento. Hace algunas horas decía esto. Tenemos que dejar de ser manso y mostrar rebeldía, porque hay sueños en esta sociedad que están inconclusos y que dependen de las decisiones de cada uno de nosotros. Discúlpenme, pero estoy cansado de escuchar catarsis. Hay que poner lo que hay que poner. Somos actores de poder, acá y en cualquier parte del mundo. Juntémonos, salgamos a pelear, salgamos a decir basta. Es vergonzoso lo que hacen. Entonces, hay señores del poder que cuando nosotros ganamos una elección y ganamos el gobierno, no nos dejan gobernar. Y no se trata solamente de tener como objetivo ganar la próxima elección. Tenemos que conquistar el poder para que no nos vuelva a pasar lo de Vicentín. Sin poder no hay ninguna posibilidad de transformación para nuestro país. Muchas gracias. ¿Qué dirá Furlan de lo que dice Furlan? Mira, me toca hoy estar en un lugar de representación importante, en un lugar donde tengo que tomar decisiones, y la verdad no tengo ganas de estar escondiéndome ante semejante atropello. Nos están desindustrializando el país, nos están haciendo perder puestos de trabajo, no nos permiten tener paritaria libre para recuperar el salario, nos golpean a nuestros jubilados. ¿Qué más tiene que soportar esta sociedad para seguir mirando mansamente lo que está sucediendo? ¿Quiénes son los mansos, Abel? Mira, en principio creo que tenemos que hacer la autocrítica. Somos los dirigentes los que tenemos un lugar de responsabilidad. Yo no vengo a pedirle a la sociedad que empiece a mostrar rebeldía si nosotros no somos capaces de dar el puntapié inicial. Me parece que tenemos una responsabilidad enorme en ese sentido. Y yo quiero expresar eso, quiero expresar esa rebeldía porque veo que nos están arrebatando claramente nuestro futuro. Cuando se cierra una empresa, cuando se cierra una pyme, se cierra en 5 minutos. Después tarda años esa pyme en volver a abrirse, si tiene la oportunidad en algún momento de volver a abrirse. El mundo está discutiendo hoy, es una de las tensiones más importantes que tiene, ¿quién se va a quedar con el trabajo calificado? Los países socios nuestros, Brasil, México, por ejemplo, están haciendo inversiones millonarias fortaleciendo su aparato productivo. Nosotros lo estamos destrozando. Nos vamos a quedar con la marginalidad del trabajo. Abel, ahora, hoy el ministro Caputo hizo un tuit hace un rato nomás diciendo todo lo contrario, diciendo que va a mejorar la inversión, que van a mejorar los salarios, que va a bajar la pobreza, que la Argentina le va a ir fantástico en los próximos 6 meses. ¿Qué estás viendo vos en la actividad y qué pensás? Me imagino que leíste el tuit. Sí, claro que lo leí. Están destruyendo el círculo virtuoso de la economía, claramente. A ver, yo hubiera querido, no vengo a defender que la inflación no hay que corregirla. Claramente la inflación es un tema que la Argentina tiene que abordar y tiene que resolver. Pero yo quiero que eso se resuelva con una economía creciendo, no poniéndole un torniquete a la economía, saqueando el bolsillo de los trabajadores, sometiendo a los jubilados a la situación que la someten hoy, porque de esa manera cualquiera corrige una inflación. Si ha desaparecido la demanda, si no hay dinero en el bolsillo de la gente, ellos mismos en ese tuit dicen, no va a haber pesos. Y claro que no va a haber pesos, nadie lo tiene hoy en el bolsillo. Entonces, hoy el entramado PYME, el que produce para el consumo en la Argentina, ¿qué demanda tiene? Los países centrales, los que protegen su industria, lo primero que hacen es defender el mercado interno. Nosotros lo estamos destrozando, estamos rompiendo el círculo virtuoso de la economía. Abel, ahí seguimos porque el análisis de las políticas visto desde un laburante, de un trabajador y de los gremios es muy importante. Quiero cerrar un segundito el capítulo de recién. ¿Debería haber habido más acompañamiento de las centrales, de los sindicatos, de las organizaciones de la política hoy con jubilados y jubiladas? Sí, claro. Yo creo que las organizaciones sindicales, la Confederación General de Trabajo, no puede esperar un minuto más, tiene que llamar al Consejo Directivo y tratar de delinear un plan de lucha, profundizar el plan de lucha. No hay otra manera de enfrentar esta situación si no es confrontando con esto. ¿Por qué a este modelo hay que ¿por qué no hay confrontarlo. acompañamiento, Abel?
Bueno, porque claramente hay expectativa de que la sociedad reaccione y a mí me parece que es un error estar esperando que la sociedad reaccione. Me parece que lo que tenemos que reaccionar somos nosotros. Lo que tenemos que convencer a la sociedad de que a este modelo hay que confrontarlo, porque este es un modelo represivo. A ver, cuando uno repasa la historia de la Argentina, cuando quisieron implementar estos modelos de ajuste, siempre terminó con represión y siempre terminó con conflicto social. No hay otra manera de terminar esta situación. Entonces, creo que hay enseñanza, hay experiencia vivida por este país. Siempre que hubo ajuste, hubo conflicto social y hubo represión, porque no cierra de otra manera. Sino no sé si es una novedad, pero parece tener mucha más fuerza que antes la idea del gobierno de que si alguien se opone está poniendo palos en la rueda y entonces está frenando el sentido del sacrificio. Y probablemente haya un sector muy importante de la sociedad que crea también que cualquier movimiento de protesta obture las medidas de fondo que se tenían que tomar. ¿Qué hace frente a eso un dirigente gremial? ¿Lo lee y entonces se guarda? ¿Trata de convencer de que no es así? Me imagino que esta es parte de la discusión también. Te vuelvo a reiterar, yo no tengo ganas de quedarme callado, de esconderme ante semejante atropello. Yo sé que esto tiene costo. Salir a confrontar hoy con el gobierno tiene costo, tiene consecuencias. Pero también tiene consecuencias quedarse de brazos cruzados y esconderse. Porque la consecuencia, ¿cuál va a ser? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que cierren 50.000 pymes? ¿Que queden 2 millones de trabajadores sin trabajo para poder salir a revertir un hecho consumado que después no tiene solución? ¿La CGT se está escondiendo? Te vuelvo a reiterar, yo creo que en la CGT hay que defender la unidad, pero hay que ponerse los pantalones largos y hay que delinear un plan de lucha. No hay posibilidad de negociar con este gobierno. Solamente acá vamos a poder cambiar el rumbo económico que hoy impone, que no es Milei. Yo esto también lo quiero decir claramente, porque acá pareciera que Milei es el que piensa, razona y delinea este modelo económico. Acá hay actores, son las que gobiernan hoy en nuestro país, son las multinacionales. La ley ómnibus, la ley base, el DNU, no fue nada de eso, ningún artículo de eso pasó por la cabeza de Milei. Fueron delineados, pensados, diseñados en los estudios jurídicos de las multinacionales. Hoy Milei es el vehículo para que las multinacionales sometan a la Argentina a una situación de pobreza para poder idiotizarnos a todos y de esa manera saquear los recursos naturales que hoy demanda el mundo o que va a demandar el mundo en los próximos 200 años. No podemos ser tan ingenuos y no entender cuál es el objetivo de esta política. Esta política busca idiotizar a la sociedad para que esta sociedad... Perdóname, Fernán, pero aún con este modelo, uno entiende, sobre todo con el RIGI y algunas apuestas que se hacen, pero realmente hay inclusive grupos importantes económicos, como Asindar, como Aluar, como el mismo Arcor, que no le está yendo bien. Es decir, hay un montón de grupos potentes de la Argentina que no sé si quizá inicialmente pensaron que sí, pero hay un montón de empresas que están dejando de vender, negocios que se están yendo a Brasil. Digo, no es que no se ve mucho empresario que esté haciendo negocios, salvo 2 o 3, y es más, me llama la atención inclusive grupos como que apuestan al negocio inmobiliario. ¿A quién le van a vender las casas y lo que presuntamente Wellstan o Costantini que lo apoyaban? Digo, ¿a quién le van a vender nada si esto se está destrozando la economía y se está destrozando el capital? No solo los trabajadores cobran en este momento. Bueno, claramente hay un proceso de desindustrialización. Lo que ha dicho o lo que se animó a decir el presidente en la casa de la UIA delante de los empresarios, la verdad que uno nunca hubiera pensado que mansamente se queden callados sin salir a retrucar semejante acusación. Los trató de ladrones. Bueno, muchos de ellos que estaban ahí tienen un pie en el campo y otro pie en la industria, ¿no? Claramente, algunos por ahí fue música para sus oídos, pero la realidad que la Argentina tiene un entramado pyme, un entramado productivo que se levanta todos los días a producir y que hace un esfuerzo enorme para que la Argentina pueda tener trabajo de calidad. Vuelvo a reiterar, esta es la oportunidad donde el mundo está discutiendo quién se queda con el trabajo calificado y nosotros estamos desindustrializando nuestro país, teniendo 8 o 10 recursos naturales que van a ser la demanda no solamente de esta sociedad, de todo el mundo en los próximos 200 años. ¿Cómo no vamos a estar discutiendo cuál va a ser el modelo de desarrollo de una vez por todas que la Argentina va a proponer para los próximos 50 años?
¿Por qué no tenemos en la agenda esa situación? Y de eso yo le hablé en ese discurso el otro día a los empresarios del entramado pyme de nuestro país. Porque los desencuentros que hemos tenido también le ha permitido a estos sectores tener el escenario propicio para imponer esta política de ajuste. Porque ellos claramente no quieren que la Argentina le dé valor agregado a sus recursos naturales. O sea, todo lo que se hizo mal generó la escena para que se legitime eventualmente. Y hoy se encuentra con un escenario totalmente propicio donde nosotros no hemos podido resolver el problema de nuestra sociedad. Claramente, acá han instalado un modelo de la industria con salarios de hambre. Los salarios de la industria no se pueden aceptar cuando no garantizan el plato de comida a los 30 días del mes. Yo pregono, porque soy el gremio más importante de la industria en la República Argentina, ¿no es cierto? Y voy a seguir luchando para que los salarios sean salarios dignos, para que la contraprestación de nuestro esfuerzo cuando nos levantamos a la mañana garantice no solamente el plato de comida, garantice un proyecto de vida para los trabajadores y su familia. No forma parte de todo lo que está diciendo, no forma parte también de la catarsis que usted decía que no hay que hacer, digamos, usted es secretario general de un gremio muy importante y la enunciación, el diagnóstico, está bien, pero digo, ¿qué tiene que venir después? Porque esto que dice lo dicen varios dirigentes, hay una crítica sobre el modelo, hay voces que suenan. ¿También no está dentro de ese plano de una enunciación y no hay una acción más? Bueno, yo estoy proponiendo que nosotros, el mundo de la industria, los trabajadores, el Estado debiera estar sentado en una mesa tratando de ponernos de acuerdo con algo que hace 200 años que no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál va a ser el modelo de desarrollo para la Argentina? El Estado no va a estar. Los empresarios tampoco, digo. Por eso digo, si no forma parte también de una continuidad de una catarsis, porque usted denuncia cosas y después digo, si el Estado no se sienta, los empresarios no se sientan, ¿qué hacen? Bueno, tiene que haber un ámbito de discusión, de hacer un análisis de lo que está sucediendo, mirando también hacia el mundo, porque claramente hoy no vamos a poder resolver los problemas estructurales de la Argentina mirándonos nosotros qué es lo que nos pasa, porque somos parte de un mundo global donde están ocurriendo cosas. Y esas cosas hay que analizarlas también. Entonces, la Argentina dispone de recursos naturales que van a ser la demanda de la humanidad en los próximos 200 años. ¿Cómo no vamos a estar repensando eso? Claro. Y esto no es hacer catarsis, esto es estar delineando. ¿Sabe de dónde lo pienso? Que usted es secretario general de un gremio como la UOM. Si usted tiene que decir nos tenemos que juntar, ¿qué va a pensar un dirigente de base o mínimo que por ahí no tiene más poder de foco? ¿Habla con 5 o 10 vecinos? Ahí hay una cuestión que no me cierra el planteo de la catarsis con el planteo de la acción concreta. Pero yo te lo digo al revés. ¿Por dónde empezamos si no nos juntamos a charlar qué es lo que tenemos que hacer? Porque no es solamente un diagnóstico. Estamos diciendo, nosotros somos un factor de poder. Sí. La industria, los trabajadores, somos un factor de poder en la Argentina. No podemos estar ausentes en la discusión de un modelo de desarrollo de nuestra industria. En Brasil no suceden estas cosas. En Brasil los empresarios y los trabajadores se ponen de acuerdo para defender un modelo de desarrollo de su industria. ¿Por qué la Argentina le va a dar la espalda a eso? Cuando el mundo está discutiendo esto. Te pregunto por una medida propia del sector que fue la apertura de importaciones del acero. Recientemente, el gobierno dice, el objetivo es bajar el precio. La verdad, vos lo sabés, efectivamente los precios eran absolutamente arbitrarios por la característica oligopólica del sector. ¿Cuál es el efecto que va a tener sobre el sector y por qué, bueno, algo dijiste, por qué la gestión anterior no hizo nada para tratar de disciplinar eso? Pero bueno, te pregunto sobre todo, ¿cuál es el impacto que crees que puede tener? Negativo, porque claramente cuando vos habéis de manera indiscriminada las importaciones, nosotros vamos a terminar no teniendo importación de chapa o de tubos. Vamos a terminar importando los bulones. Acaba de cerrar una planta de bulones en Florencio Varela. Entonces, esto es las consecuencias de todo esto. Claramente vamos a destruir empleo, vamos a estar mirando cómo se cierran las empresas. Esto ya sucedió, no es la primera vez que va a suceder en la Argentina. Pareciera que esto lo tenemos que naturalizar, que sea una cuestión cíclica. Y yo quiero mostrar rebeldía contra eso. Y vengo acá, no va solamente a hacer catarsis, vengo acá a decir, no estoy de acuerdo con esta política y quiero hacer algo, quiero confrontar contra esto, porque tengo una responsabilidad, que es la de defender los intereses de los trabajadores que represento. Pero también como organización sindical tengo la obligación de estar proponiendo un modelo de desarrollo de nuestra industria, que es lo que va a garantizar la felicidad de nuestro pueblo. Eso es lo que le estás pidiendo, entiendo, a la central sindical a la que reportás. Sí, claro. Le pedís profundizar el plan de lucha. Sí, claro. A ver, dos cuestiones, Abel. Hace poco estuvo Carlos Minucci acá, personal jerárquico de empresas de energía. Lo conozco. Y recordaba
que los momentos de mayor confrontación de las centrales sindicales hacia modelos parecidos o similares a este, tenían CGTs divididas. Es decir, decía, yo entiendo la unidad, la importancia de la unidad. Ahora, fueron las distintas CGT y sus subdivisiones las que muchas veces traccionaron las maneras más combativas de hacerle frente a estos modelos. ¿Qué pensás sobre eso? El enemigo también juega su partido. Acá ha estado dividido porque no han dividido. A ver, no solamente a los trabajadores no han dividido también a la política, han confundido también la bandera histórica del peronismo. Acá hay contradicciones que tiene el peronismo que tenemos que salvar. El peronismo surge a partir de mostrar rebeldía contra las injusticias y eso se resuelve con tensiones, se resuelve con poder y disputando contra el poder económico que cada vez es más fuerte y tiene más contundencia sobre la política a nivel global. O sea, ¿vos creés que alguien va a poder en una mesa de negociación repartir de una manera equitativa la riqueza que generamos los trabajadores? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Vamos a tener que confrontar. Cuando yo digo en el discurso que no solamente tenemos que tener como objetivo ganar una elección, sino que el objetivo principal es construir poder para dirimir con tensiones lo que nosotros necesitamos para que la riqueza que generamos los trabajadores sea repartida de manera equitativa y que pensemos en un proyecto de país. En un modelo eso de país. No te lo van a repartir en una mesa dialogando y sencillamente poniéndose de acuerdo. Acá, pero tenés que ganar con tensión. Eso no surge del consenso. Déjame, ¿cuándo estuvo Dimra el lunes, no? A Dimra, sí. La pregunta que te transmito es la misma pregunta. Yo le preguntaba si lo que él representaba, pymes metalúrgicas, representado pymes metalúrgicas, no habían un porcentaje importante, no había apostado a Milei o que esperaba una expectativa de cambio o algo por el estilo. Y recordaba, por ahí vos me lo corregís el dato, que alguien me decía que en el cordón industrial de Rosario, la UOM había hecho un estudio que el 60% había votado en el balotaje a Milei. Por ahí me lo corregís, no sé si fue así. Te pregunto, ¿hubo un voto ahí de sectores que evidentemente o no se sentían satisfechos, no veían una solución y apostaron a un cambio posiblemente brutal y hoy se encuentran en una situación de sorpresa por eso y tampoco saben cómo accionar? Claramente Milei ganó porque lo votó, fue transversal a todos. Mis trabajadores también votaron a Milei porque nosotros no supimos resolverle el problema que demandaban los trabajadores, claramente. Esto no se puede esconder debajo de la alfombra. Y hay una demanda insatisfecha por parte de la sociedad que el peronismo o el gobierno anterior no lo pudo resolver. Y es la consecuencia de por qué Milei ganó las elecciones fundamentalmente. Milei no gana las elecciones porque tiene una propuesta política. Milei gana las elecciones sin propuesta política. Milei nunca analizó una propuesta política, una propuesta para sacar a la Argentina. Milei habló de la casta y punto. Y la sociedad votó en contra de y no a favor de. Y esto hay que entenderlo. Y además hay que decir que en ninguna de las dos elecciones superó los 30 puntos. Eso es lo que es genuino de él. Tampoco es que tenía una... Bueno, pero claramente hay un enojo de la sociedad porque nosotros fuimos incapaces... Perdón, disculpa si me equivoco, yo entiendo que hay una discusión respecto de seguir analizando por qué ganó Milei. Lo que me da la sensación que es lo que vimos recién. Abel Furlan, estás preocupado por dejar de ser manso. Es decir, bueno, está bien, seguiremos discutiendo por qué ganó Milei, pero hay que tomar decisiones que no tienen que ver con ser mansos inmediatamente. Entiendo que esta es tu preocupación. Más allá de tratar de seguir entendiendo por qué ganó la elección este proyecto. Es mi preocupación porque yo veo que cada vez... ¿Y qué tiene que hacer mañana la CGT, se animan a tu criterio? A profundizar más todavía el ajuste. Se animan a disciplinarte de la manera que hoy lo hemos visto con los pobres jubilados. ¿Qué tendría que hacer mañana la CGT a tu criterio? Juntarse, llamar al Consejo Directivo para analizar una profundización del plan de lucha. Acá no cabe otro análisis que no sea de confrontar con este modelo. Y si vos planteas esto, lo habrás planteado, pues debes tener diálogo con el Consejo Directivo. Hay muchos compañeros que están planteando esto. ¿Y qué dicen? ¿Qué le dicen cuando le plantean Bueno, es muy difícil porque claramente hay compañeros que están entendiendo que por ahí hay que manejar los tiempos. Claro. Yo soy de los que piensa que los tiempos ya transcurrieron. Para algún sector ya no hay tiempo, es acá, es ahora, entonces hay que esperar te cagan el a palo deterioro. Los jubilados. Bien. No te dejan discutir paritaria libre. Te dicen la paritaria más del 2% no podés porque no te lo homologo cuando la inflación es del 4% y quiero, deja mucho que desear que sea el 4%. Bien. Porque en la góndola pasan cosas totalmente distintas a ese 4%. Te están desindustrializando el país. Pará un poco. ¿Qué más tiene que pasar para que tomemos la decisión de estar confrontando? Abel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Quiero que nos acompañe a la pantalla con Hernán Lecher. Vamos a hacer algo distinto
en esta oportunidad. Seguimos hablando de jubilados y jubiladas. Ustedes han notado que la discusión para el gobierno es, bueno, está bien, nosotros le ponemos la plata de lo que le hizo perder la decisión de la devaluación a jubilados y jubiladas y no la congelamos. Ahora díganos de dónde va a salir ese recurso. Bueno, se ha explicado muchas veces, pero nunca como lo va a explicar ahora Hernán Lecher. Es el indicado para esta nueva sección que inauguramos en QR. Y la sección se llama... O te lo explico con un dibujito. Interpretado en esta oportunidad por Hernán Lecher. Bueno, vamos a tratar de explicar lo que mencionabas. ¿De dónde podías haber financiado esta cuestión? Lo vamos a pensar, Pablo, en la siguiente clave. A ver, si le sacaste, hubo cosas que le sacaste a los jubilados, ¿de qué otro lado las podías haber financiado? Claro. ¿Qué cosas podrías no haber hecho que hiciste? O se podrían hacer, O se podrían hacer que no hiciste. ¿Bien? Y para te lo mostrar una explico. alternativa, porque la importancia frente a encerronas de los debates y de las discusiones es hacer notar que hay una alternativa. Porque si no hay una alternativa, si no lo comprendemos, si no es parte de nuestro debate y nuestra discusión cotidiana sobre estos temas que nos son comunes y nos importan, porque como decía Pablo Ibáñez, ¿quién no comparte vida con un jubilado, una jubilada? Y ¿quién más aún se imagina que efectivamente esto es una discusión que nos va a atravesar a nosotros y nosotras ahora activos? Para poder dar ese debate hay que tratar de tener más herramientas de qué otra cosa se podría haber hecho. Lo que suele denominarse alternativa o modelos que se oponen. Perdón, Hernán. Sí, vamos a ver específicamente qué pasó desde que asumió Milei. Te lo explico con un dibujito, Dale. con varios dibujitos, para que se entienda con precisión, seamos pedagógicos. Sí. Si querés, en resumen esta cuestión, fuerte con los débiles, vos decías, los jubilados no son débiles, diría, con los que tienen menos ingreso. Claro. Si querés, leamos débiles, en este caso, como el que tiene menos ingreso. Es decir, con ese me hago el bravo, me hago el vivo. Con los que tienen mucha plata, soy amigo. Hoy, mientras reprimían a los jubilados, Milei estaba en Mercado Libre. Sí. Con Galperín haciendo una presentación de un anuncio de 75 millones de dólares, que es bastante menos de lo que recibió Mercado Libre en el último año como beneficio del Estado. Ahora lo vamos a explicar Fue mejor. con la nuestra, pero bueno, importa. El primer dibujito, la primera explicación. Acá tenemos el jubilado que se come un bife. Sí. Y el rico que dice, no me pasa, no, a mí no me cambia. Veto a la jubilación. 8,1 puntos era lo que hubiese significado la actualización jubilatoria con esta medida. Y te puse ahí el valor en PBI. 0,4 del PBI. Esto es muy importante porque te quiero mostrar el siguiente dibujo. Esto ya lo sabíamos. Acá ya un primer ping, ¿no? Bien. Claro. Baja de la alícuota de bienes personales hasta 0,25 en el 2027. El que tiene bienes personales, que tributa en la alícuota más alta... Explícamelo como si yo tuviera muy poca capacidad de comprensión. Bueno. ¿Qué es bienes personales? ¿Quién lo paga? Bienes personales es un impuesto que tributa sobre el patrimonio, sobre los bienes que yo tengo. Sí. Pensá eso como los bienes, no sé, los inmuebles. Tengo 5 casas en España. Los bienes financieros, es decir, las inversiones financieras, qué sé yo, tengo bono del Tesoro de los Estados Unidos. No es el auto que me pude comprar, no es la casa del Sí, departamento también que me pude comprar. todo, incluye todo el patrimonio que tengas. ¿Pero qué? El que se compró un autito, el que se compró un departamento, 2 ambientes, no paga bienes personales. incluye porque el tope es de 300 millones de pesos para arriba. Ok. Pero además, en ese caso es importante los valores que se toman. Por ejemplo, es el valor fiscal del inmueble actualizado Sí. por inflación. Está bastante lejos del valor de mercado. Tenés que tener, vos pagás bienes personales si tu casa vale, como dijo él, más de 300 Millones de pesos. millones de pesos, que además tiene el valor fiscal, digamos, es difícil que llegue Sí. ahí. Y tenés que tener más de 100 mil dólares de efectivo. Bien. Ahí sí, Sí, si una tenés más de 100 mil aclaración. dólares, tenés que pagar. La casa habitación ni siquiera se cuenta, porque tiene No un se mínimo cuenta. no imponible que está fuera. Es decir, bueno, habría que No, especificar. quiero entender esto Pero en específicamente. términos de patrimonio, a ver, para ser concreto, si vos tenés mucha guita afuera, Sí. que estamos hablando de 500 palos para arriba Sí. o más, Sí. bueno, estás pagando, o el 80% del financiamiento de ese impuesto está Bien. representado en 200.000 personas. ¿Qué son esos? Menos A ver si está bien lo que te 150.000. voy a decir. 300 millones de pesos, 200.000 personas. 5 millones de jubilados y jubiladas que están por debajo de la canasta de pobreza. 15.000 pesos es la discusión. Exactamente. Bien. Y los dos representan el mismo valor. Lo mismo. ¿Querías financiar algo?
no hubieses hecho esta baja. Y ahí tenías la platita. Después te voy a contraargumentar, porque me lo sé de memoria el argumento del gobierno. Después, cuando termine todo esto, te contraargumento. Sigamos. Sí. Fíjate que otra cuestión, otro bife a los jubilados, lo mencionamos. El congelamiento del bono, si lo tomamos en los últimos 7 meses, también podemos tomarlo desde diciembre y demás, pero si lo tomamos en los últimos 7 meses, 50.000 pesos, 52.000 pesos menos, sigamos. ¿Qué otra cosa ha pasado? Bueno, el blanqueo. Los jubilados de la mínima no van a blanquear, no tienen que blanquear. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá hay un blanqueo absolutamente laxo para aquel que tiene hasta $100.000 gratis, para aquel que tiene plata infinita y la quiere blanquear y la deja un año acá gratis. Y si la quiere dejar afuera, no trae nunca los dólares y tiene el valor que vos quieras, paga 5%. Sí, vos no estás discutiendo el hecho de que haya un blanqueo, podemos entrar en polémica. Vos lo que decís es, che, cobrales un poquito y que eso financie la mejora de las jubilaciones. Cobrales algo, porque a los jubilados no le estás dando nada. Cobrale un poquito más y a los jubilados. Bien. No parece tan difícil. Cubrirle los medicamentos que le sacaste. Bien, la fórmula que nos recupera. Bueno, estamos justamente... ¡Pum! En la decisión que ha tomado el gobierno de atar a la inflación, nunca le vas a ganar a la inflación. Así que estamos congelados ahí. Te congela. ¿Cuál es la postal y por qué esta imagen es importante? El gobierno considera que la situación en la que están viviendo hoy los jubilados está bien, porque nunca va a mejorar. Y ahí por eso te congela. Sí, así como está este jubilado acá, sí, ahí queda. Es como está bien. Ahí así queda. va a quedar. Bien, así lleno de bife, así va a quedar. Porque nunca le va a aumentar más que la inflación. Exactamente, Bien. no va a recuperar poder adquisitivo. Esto es lo que se quiere cambiar. Seguimos. Fíjate qué otra cosa, bueno, recién lo mencionaba. Sí. Beneficio, puse Meli Engloban. En realidad para los de la Meli en ley Mercado del Libre. Conocimiento, que no corre, a esta altura del partido no tiene sentido que lo tengan. Porque vos decís, estoy arrancando, arranqué en el garage de mi casa. Está bien los beneficios de la ley, no estoy contra la ley. Lo que digo es... Pagame algunos impuestos menos, pero dale para adelante. Pero estos dos gigantes vas a generar riqueza. no los necesitan. ¿Para qué 100 millones de dólares el año pasado? 103 millones de dólares de beneficios. ¿Tiene sentido? ¿Por qué no se lo damos a los jubilados? ¿Bien? Sí. Seguimos. Fíjate cómo hay una cosa de un lado y del otro. Sí, sí, ¿no? sí, está claro. Aumento de los medicamentos, lo decíamos ayer. Un medicamento que sacaron del Bademecum aumentó 200% en una semana. Fíjate el nivel del que estamos hablando y el daño que le significa en esta imagen simbólica a los jubilados. Lo veíamos también en la calle en el día de hoy. Seguimos. Fíjate qué otra cosa. Como contrapartida a la baja de los impuestos en el RIGI. ¿Hay algún jubilado que va a entrar al régimen de grandes inversiones? ¡No! Ninguno, cero. Este es un beneficio para los grandes empresarios. Está bien, tenemos que hacer algún gesto para las inversiones, sí. Ahora, un poquitito para pagarle a los jubilados, ¿te parece que no da? Había que bajarle 10 puntos al impuesto a las ganancias y no dárselo a los jubilados para compensar eso. De algunas inversiones que ya estaban acordadas antes del RIGI, por ejemplo, otra parte, ¿no? Lo del GNL. Claro. ¿Por qué no? Bien. No, pasemos. Siguiente, fin de la moratoria. Si faltaba algo para los jubilados, ya creo que a esta altura ya no queda nada para quitarles. O sí, lamentablemente todavía tiene margen el gobierno mencionaba Nancy, ¿no? hacer Recién. algunas cosas. Y no sé si me queda algo más. Sí, agregábamos esto. Sí, autos de lujo, le bajamos los impuestos. También, ahí tenías plata. No va a un jubilado de la mínima a comprar un auto de lujo. Parece razonable. Yo entiendo que el auto es más caro si te cobran un impuesto. Sí, claro. Pero parece razonable que si querés comprarte un auto importado muy caro, de alta gama, bueno, pagues un 10% más y tal vez financies alguna política vinculada a los jubilados. Bien, devuélveme un segundito. Le quiero hacer una pregunta más a Hernán Lecher. Quiero que pongamos en juego todos los argumentos. Devuélveme la portada. Estamos inaugurando otra sección. Va a laburar mucho Mache con esta sección. O te lo explico con un dibujito. Hay un argumento, el gobierno dice, bueno, pero espera, porque si yo le quito todos los incentivos que le estoy dando a los que más tienen, para evitarle el sacrificio a jubilados y jubiladas y a los que menos tienen, el que más tiene no va a querer invertir. Y yo necesito que invierta para generar mejores negocios, para generar más riqueza, y ahí va a ganar el jubilado y la jubilada en algún momento vamos a poder levantar. Dame un argumento para contrarrestar esto que plantea el gobierno, porque si no me quebrás. Y si vos me quebrás y me aumentás los impuestos a los que más tienen y a las empresas y demás, va a aumentar la inflación eventualmente y el jubilado y jubilada le va a pasar peor. Primero, si vos tenés los bienes afuera, los tenés que vender y traer para que eso suceda. Pero te doy uno más contundente. Los datos de la realidad dan cuenta que cuando se hizo el aporte extraordinario, ¿te acordás? Sí. El argumento era exactamente el mismo. No van a invertir, no se puede invertir. Fue el año récord de inversión ese año.
Falso. Mentira. O sea, vos decís, más allá de los argumentos, miremos lo que pasó hacia atrás. Miremos. Y efectivamente veamos eso. Te podría citar a Keynes y funcionó. hace 100 años. Pero... Y te hago otra pregunta. Cuando se le quitó los impuestos y se desreguló la economía, ¿funcionó mejorando la situación económica de jubilados y jubiladas? En general funciona mucho mejor cuando vos mejorás el consumo. Eso te ordena mejor el crecimiento de la actividad económica que cuando le entras por el lado de la inversión. ¿Esto es Letcher o esto es lo que pasó? Es la dato de la realidad. Si querés, después lo vemos en grafiquito. Pero bueno, te lo expliqué con una serie de dibujitos. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. Antes de ir a la mesa, y tiene que ver con esto, Pedro Sánchez, presidente de España, toma una decisión y la anuncia. Milei prendido fuego con esto que van a escuchar, pero que tiene que ver con lo que nos acaba de explicar Hernán Letcher. Lo exageramos, jugamos un poco con los recursos, todo para mejorar la pedagogía de ¿qué? Bueno, de que hay alternativas, que hay otra vía posible. Si otros gobiernos lo hicieron mejor, si lo hicieron peor, si lo tienen que hacer de otra manera, pues eso es otra discusión político-partidaria. Lo que estamos tratando de observar es que hay alternativas si no hay un único camino y si nos matamos, nos matamos. Escuchen a Pedro Sánchez, presidente de España. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Más transporte público, menos Lamborghinis. Bueno, Irina, ¿cuál es la situación del protocolo antipiquete? Nos olvidamos, pero el protocolo antipiquete, ¿qué es eso? Un protocolo, no es una ley. Es una resolución, ¿no? Firmada por la ministra Patricia Bullrich. Está judicializada y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el mes de febrero hubo una resolución respecto a este tema. Un juez de Comodoro Pi, Sebastián Casanelo, que dijo que tenía que haber límites a la aplicación de la represión por parte de las fuerzas de seguridad para respetar los estándares de derechos humanos de Naciones Unidas, y que el protocolo no estaba previendo eso y que ya se estaba viendo eso en las calles. Bueno, esa causa la inició el MST en su momento y ¿sabés dónde está ahora? ¿Dónde? Está en medio de una discusión sobre competencia. Se la sacaron a Casanelo. ¿Quién tiene que resolver este tema? ¿Quién tiene que resolver este tema? Te estoy hablando de algo que empezó en febrero. Sí. Esto es una papa caliente, como quien diría, para el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial tiene que decir, decir ¿esto nada. vale o no vale? ¿Esto vale o no vale? Esto vale que o no decidió vale. el Ministerio de Seguridad. Eso Y nadie tiene que quiere decir. resolver sobre el tema. No, está la Corte Suprema, Tiene que tampoco dice nada sobre el tema. El único que lo dijo hasta ahora fue Casanelo, que le había pedido a Bullrich que limitara la acción de las fuerzas de seguridad, adaptándose a la normativa constitucional e internacional. Bueno, Bullrich lo discutió en persona, no sé si se acuerdan. Además de esto, hay presentaciones en distintos juzgados del Fuero Contencioso Administrativo, que también se fueron pasando la pelota, los jueces. Nadie resuelve sobre esta cuestión, y en el medio de todo esto hubo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo te hablo de cosas que han pasado inadvertidas y que debieron causar mucho ruido, porque en esa audiencia, en la CIDH, donde fueron varias organizaciones y donde fue el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a defender el protocolo antipiquetes, y donde fue también Alberto Foric, que es funcionario del Ministerio de Seguridad. Bueno, en esa audiencia hubo relatores de la OEA, hubo representantes de la Comisión, en la Comisión Interamericana, comisionados, cuestionando lo que estaba pasando con la normativa respecto a la protesta social en Argentina. El argumento del gobierno argentino, ¿cuál es? Que la protesta busca desestabilización. O sea, te llevan todo a ese extremo. El protocolo que hace... es primo hermano de la protesta, en realidad es una acción terrorista para concretar un golpe de Estado. Lo dicen también. Y acá uno de los riesgos mayores
es que se intente aplicar lo que hizo Stornelli, que es justamente la figura de terrorismo para castigar a las y los manifestantes. Eso ya se ha intentado. Bueno, tenés una jueza que lo descartó, pero puede volver a pasar tranquilamente. ¿Por qué? Porque el gobierno lo pide y hay jueces y hay fiscales que están dispuestos a ceder ante eso. Ahora, el protocolo en sí lo que hace es generar un delito sin ser una ley. Porque lo que hace es... El delito es pisar la calle, ¿no? O sea, el delito, no, es peor, es protestar. ¿El delito es protestar? El delito es no, protestar. podemos protestar en la vereda. No, en la vereda no pasa nada. Tampoco es cierto. ¿Qué pasó en la protesta por la ley Bases? Sacaron a la gente de la vereda, sacaron a la gente de todos lados. El protocolo sí te dice no se puede cortar una calle. Después va la policía y te corta la calle. la marcha del Inca también. Después va la propia policía o la gendarmería. Ahí vuelvo, Iri, ahí vuelvo a eso. Quiero ver lo que decía hoy Guillermo Franco, jefe de gabinete, fue a diputados a defender su gestión y habló de este tema. Lo escuchamos. Gracias al nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle. Desde diciembre del 2023 se terminaron los cortes y los piquetes y las movilizaciones se desarrollan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos. Bien, es bastante claro el planteo, no para entrar otra vez en la discusión, ¿no? Pero es el derecho a protestar de jubilados y jubiladas que no llegan a la canasta básica frente al derecho de una calle liberada, digamos. Esos son los derechos que están en disputa. Ahí hay una decisión política sobre qué pesa más y qué pesa menos. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, también se expresó hoy en las redes sociales, en la red social X, pese a que los violentos de siempre quisieron imponerse por la fuerza y el caos para seguir destruyendo la Argentina, a la pelota. Hicimos que prevalezca la ley y el orden gracias a un impresionante trabajo de las fuerzas federales de seguridad. Vamos a fondo contra los violentos, en este caso jubilados y jubiladas que están, insisto, protestando respecto de lo que ya venimos hablando y mucho en QR desde hace muchísimo tiempo. Irina. Bueno, en los últimos tiempos está de moda que algunos gobiernos como el nuestro hagan uso y justifiquen y legitimen el uso de la fuerza en que utilizan armas menos letales, así le dicen. Por ejemplo, el gas pimienta. Gas pimienta. ¿Sabes cuánto cuesta el gas pimienta? Casi lo mismo que una jubilación mínima. Una garrafita. Recién me fijé. 211.000 pesos la garrafita más barata que vi. El que se está usando ahora, que además es un gas pimienta que genera lesiones bastante más graves que el que se utilizaba antes, ¿no? Que te provoca heridas en la piel, que te genera problemas respiratorios, ¿no? Eso es lo que tiran en las movilizaciones, entre otras tantas cosas, porque también, bueno, también tiran palazos, también tiran balas de goma, que son todas denominadas armas menos letales. No es cierto que sean menos letales. Tenés un caso de un abogado de derechos humanos que tiene una tremenda herida todavía en un ojo y una causa que la tiene el juez Julián Ercolini, que no avanza demasiado, donde se supone que debían individualizar a quienes lo lastimaron y a quienes estuvieron a cargo de ese operativo. Ya una de las movilizaciones, una de las primeras que hubo cuando le decíamos la ley Ómnibus. Bueno, te comentaba esto de las armas menos letales porque es la justificación que se suele utilizar. No utilizamos balas de plomo. Igual después te aparecen con alguna bala de plomo el día menos pensado, ¿Una ¿no? lata de gas pimienta equivale a una jubilación mínima? Sí, lo busqué en Mercado Libre. ¿Dónde fue hoy Javier Milei, no? No estuvo hoy con... no estuvo hoy con la experiencia. Gracias, Irina. Por supuesto, volvemos sobre esto. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y en medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda. Al regresar, vamos a charlar con Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Suele decirse que los intendentes y las intendentas son la primera cara que ven vecinos y vecinas cuando están padeciendo, cuando están sufriendo, cuando tienen problemas a resolver. ¿Qué es lo que están haciendo? Hace unos días, ayer, o en estas horas, el ministro de Economía, Toto Caputo, dice que los intendentes están subiendo las tasas
no para recaudar más y tener más recursos para hacer frente a lo que el Estado Nacional les recortó, sino para boicotearles la baja de la inflación. Se lo vamos a preguntar. Y además entiendo que tuvo una acción judicial respecto de la red SUBE, el boleto integrado en la provincia de Buenos Aires. Pablo Ibáñez nos va a contar qué pasa. ¿Hay sesión o no hay sesión mañana en el Senado? Entre otras cosas por los fondos universitarios. ¿Aumentó el tren? También nos lo va a contar Hernán Lecher y Fer Cerolini. Vamos a insistir, ¿qué es lo que viene ocurriendo con la jubilación mínima en estos meses? Todo eso, después de la tanda, hay QR todavía para tirar al techo. Dale. Seguimos en QR, ya está el intendente Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, aquí en la mesa de QR. Fernando Grey, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar. Gracias a vos y a la mesa. Muy amable. Arranco por lo último, lo de estas horas. Hiciste una presentación, un amparo por el tema de la red SUBE. Sí, hicimos un amparo porque realmente lo que está pasando con el transporte público es inédito en nuestra provincia de Buenos Aires, donde están aumentando permanentemente, va a aumentar el 40% ahora nuevamente el transporte. Y el transporte integrado han sacado el subsidio a quienes más lo necesitan, que son los trabajadores y trabajadoras del conurbano bonaerense, del GBA, y persiste aún al día de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, frente a esta inequidad, donde nos están sacando el subsidio al transporte, pensemos que 10 millones de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, personas que van a atenderse por cuestiones de salud, fundamentalmente cuestiones laborales, tienen que trabajar todos los días y son quienes más usan el transporte. El transporte de colectivos, de trenes que está subiendo el 40%, de subte, porque el transporte multimodal, que aumentó un 400%. Entonces, a ver, quien toma un transporte en el conurbano bonaerense, que es la mayoría de la gente que desarrolla su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta ciudad, toma 2 o más transportes, no toma un solo transporte. Y Fernando, ¿vos crees que hay una racionalidad económica, quizá una negociación distinta con la Ciudad de Buenos Aires que con la provincia, o que están queriendo perjudicar a la provincia de Buenos Aires para que le echen la culpa eventualmente, no sé, si al gobernador o eventualmente al intendente de cada municipio? A ver, indudablemente son del mismo signo político la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Si no, no se explica que al día de hoy persiste el subsidio en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires no, donde realmente estamos siendo más perjudicados. Y con esto no quiero decir que se lo saquen a los porteños, no. Yo creo que el subsidio tiene que persistir para toda el área metropolitana. Por eso nos parece una inequidad terrible, que no existió nunca, y que realmente cuando se habla del costo del pasaje, porque a veces se dice 300, 400 pesos, bueno, es barato. Lo que hay que pensar, un trabajador del conurbano, por ejemplo de mi distrito, se toma un colectivo hasta la estación de tren. Después se toma el tren y después tiene que tomar un colectivo o un subte para llegar a su lugar de trabajo, con lo cual son 3 transportes de ida, 3 de vuelta. Persona que tiene su auto, bueno, ni hablemos, porque ya llevamos el 5ª suba de combustibles, más las subas de peajes, más esta semana la suba de la BTV. Con lo cual, de peajes solamente tenés, para venir, yo vine recién, 5.000 pesos tengo de peaje. Eso es un problema incluso para el sistema, porque eventualmente el que va bien a laburar está cumpliendo con el ciclo del funcionamiento del capitalismo. O sea, reproducirse para volver a ir a laburar al otro día. Si no tenés guita para eso y te cuesta, tenés un problema serio del sistema. Mira, es un problema muy serio, porque los organismos internacionales dicen que no podés gastar más del 5% de tus ingresos en transporte. No tenía ese dato. Sí, ya estamos pasando el 5%. Bueno, tengo un economista acá, pero tenemos más del 5% ya en transporte. Bueno, un país donde está totalmente desequilibrado. Vos pensás un conurbano donde el 62% de cada 10 vecinos de todo el conurbano, 6 son pobres. Mira, Pablo, son criterios de pobreza, digamos que no solo toman, digamos que toman distintas variables, ¿no? Que se llama pobreza energética, pobreza vinculada al transporte. Por eso ese es el límite que dice Fernando. Correcto, pero mirá, el 25% de la población del conurbano bonaerense es indigente. Pero vamos a explicar, porque a veces nosotros decimos cosas o términos, vamos a bajar acá al planeta, al estudio, ¿qué significa indigente? Significa que no hizo las 4 comidas del día de hoy. Claro. O sea, de cada 4 bonaerenses del área metropolitana, o no almorzaron o no cenaron esta noche. O sea, es ¿de cada 10, 4? Claro, de cada 25. 4, de cada 10, un cuarto. Ahora, la pregunta
y no va quizá al indigente que está en el plano de mayor vulnerabilidad. Cuando vos decís, bueno, el trabajador, además de tener el tema con los transportes, tuvo tema con las tarifas, con aumento de tarifas. Sí. ¿Cómo pensás, digo, vos que tenés relación con los vecinos, con los comerciantes, cómo administran ese tránsito? Digamos, ¿cómo se adapta una familia a haber tenido un incremento de 400% de tarifa, tener un aumento de ese orden también en transporte urbano? ¿De dónde corrigen ese desfasaje que ahora el 30% de los ingresos se vayan solamente a servicio? Mirá, están pasando cosas inimaginables. A ver, ejemplo, nosotros dábamos 150 ayudas alimentarias diarias urgentes. O sea, personas que van al municipio y dicen, hoy no tengo para comer, por favor, si me pueden dar un... 150. 150 ¿Cuándo? teníamos, en marzo. Hoy tenemos 500. El municipio se abre, mejor dicho, perdón, a las 7 de la mañana. Empezamos a salir el área social a las 6 y ahora estamos a las 5. ¿Por qué abrimos a las 5 el área social? Porque nos parece indigno que la gente esté 3 horas haciendo fila para un bolsón de 10 productos de alimento. Entonces, claro. Y les decimos, por favor, no vengan tan temprano, qué sé yo. Pero a ver, el que va a buscar realmente un bolsón de alimentos a las 5 es porque lo necesita. Nadie va a ir a las 5 de la mañana. El día de trabajo después. Claro. Ahí lo vinculo con otra cosa sin perder de vista esto que te decía, cómo se adapta una familia que le aumentaron sustancialmente dentro de sus ingresos, lo que tiene que ver con tarifas. También, en algún momento lo hablamos con Pablo, da la impresión que el Estado se corre, y el que se corre es el Estado nacional, y la demanda va sobre los estados municipales y los estados provinciales, que son los que terminan haciendo esta asistencia. El Estado nacional se corre, porque parece que el Estado se corre, pero hay otros estados que van a amortiguar esa falencia del Estado nacional. No, claro, la gente te lo va a pedir a vos. Sí, ¿no? a ver, hablando de corrimientos, en línea con lo que preguntás, Pablo, a ver, vos sabés, quien estaba en una escuela, en un colegio privado, pasa a una escuela pública. El que tiene una prepaga pasa al sistema público, al hospital municipal nuestro en este caso. Mirá un dato que te voy a dar. ¿Sabés que cayó el transporte, el consumo de transporte? El uso de transporte. Entonces, ¿cómo va la gente a trabajar? ¿Sabés qué? Las bicicleterías están arreglando más bicicletas. Claro, porque la gente va en bicicleta. Entonces, claro, de bicicleta, porque no se pueden comprar nuevas bicicletas, imposible comprarlas, entonces ¿qué están haciendo? Arreglando las bicicletas viejas, te estás arreglando como podés. Mirá, otro ejemplo que pasa inadvertido es el tema del gas. El gas envasado. Nosotros estamos trabajando mucho con este tema. Yo recién escuchaba una... El tema de la garrafa, sí, la desregulación del precio de la garrafa. Sí, Pablo, recién estaba escuchando con el GNC. Hay dos temas que este gobierno no entiende y hay otro gobierno que tampoco entendió, que es el gas envasado y el GNC. Son muy importantes. La mitad de la población argentina no tiene gas de red. Hay provincias completas, todo el NEA, como Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, una parte muy importante de San Juan y Catamarca que no tienen gas, no tienen red de gas, con lo cual hay que comprar gas envasado. 20 millones de argentinos. Ahora, bueno, este gobierno tenía un precio que era 8.500 pesos y estaba regulado, una tarifa social. Este gobierno que hizo desreguló. Bueno, cobren la tarifa que quieran, qué sé yo. Empezó a subir por todos lados, lógico. Claro, quien tiene gas de red no se da cuenta, porque no tenés que poner una garrafa en tu casa, ir a buscarla. Ahora este es un trastorno inmenso. La gente hace filas a la mañana temprano, con frío, con lluvia, andan con la garrafa a cuestas, en una moto, en una bicicleta para una garrafa. Nosotros tuvimos que implementar un programa social para garantizar municipal la garrafa 8.500 pesos. Ahora acá la desregulan porque, claro, total, lo mismo que el GNC. El GNC es fundamental, yo recién te escuchaba. El GNC es muy importante. El que trabaja en el conurbano o en el país usa GNC, es el laburante. Pero déjame plantearte el argumento del gobierno. El gobierno dice, no, déjalo libre al mercado, porque cuando el que vende garrafa no lo pueda vender, porque la gente no lo puede comprar, va a bajar el precio. Sí, así nos va a ir, como las prepagas, como los colegios, como todo. A ver, tiene que haber una regulación en un país como el nuestro, donde estamos diciendo que tenemos el 62% de pobres en el conurbano. Yo recién escuchaba a los jubilados. Recién venía leyendo 5 millones de jubilados en la pobreza. Entonces, ¿cómo no vas a regular ese jubilado pobre que no llega a hacer sus comidas y que no tiene gas de red? Lo mínimo que podés hacer es, el gas es para calentar el alimento, ni siquiera estamos hablando para calefaccionarse, es para hacer la comida, que se usan 2 garrafas o 3 garrafas por mes, con lo cual sí, el Estado tiene que estar ahí regulando eso.
Fernando, ¿y cómo ves? Vos trabajaste además en desarrollo social en algún momento, mucho tiempo, y tenés la temperatura no solo por intendente, sino también por aquella experiencia de lo que pasa en la calle. ¿Cómo ves el rol del Ministerio de Desarrollo Humano, particularmente con la cuestión de los comedores, donde dice, bueno, no están, no sé, no los damos, no te entregamos mercadería? El gobierno se jacta de que haber aumentado la asignación universal por hijo, con eso es suficiente. Ya, Hernán, acá hubo un gran show hace un mes y pico, donde primero estaban los galpones llenos de cosas y se denunció eso. Después hubo un gran show donde iban a distribuir con la gendarmería, el ejército y los camiones. Eso duró un día. Y la verdad yo no vi un solo camión en ninguna parte del conurbano. Abran acá las redes, lean los mensajes de quienes nos escuchan para ver si alguien en el conurbano vio pasar un camión del ejército con alimentos, porque yo en Esteban Echeverría, y al lado tengo La Matanza, Loma de Zamora, Almirante Brown, Ezeiza, no pasó ninguno. Entonces, a ver, yo no sé realmente el Ministerio qué ayuda está brindando concretamente. Concreto es el alimento. A ver, con esto, Hernán, no estoy pidiendo como municipio que nosotros nos convertamos en que tenemos que distribuir el alimento. No, que lo distribuya el Ministerio. A ver, también ponen ONGs, que vamos a decir las cosas como son, hay ONGs de prestigio y demás, qué sé yo, pero ¿sabés qué? No tienen la infraestructura y la logística necesaria para distribuir alimento en 2.200 municipios de toda la nación argentina. Entonces, distribuir alimento no es un tema menor. El Estado tiene que entregar los alimentos como corresponde, que le lleguen a quien le corresponde, y lo que tiene que hacer es controlar también. Este gobierno tiene que controlar. Fernando, el ministro de Economía, Luis Caputo, hace algunas horas, no sé, ayer o anteayer, ahora estoy un poco mareado, publicó esto en la red social X. Dice, bueno, es tal cual dice, no importa, los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos. Obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos. Es decir, está diciendo, no están aumentando las tasas para mejorar la recaudación que eventualmente perdieron por la caída de la actividad económica, nos están queriendo hacer sonar nuestro plan económico, que es bajar la inflación. ¿Qué le respondes al ministro? Se debe estar refiriendo a los municipios de su partido, ¿no? O de la alianza que conforman el partido de gobierno. En el caso nuestro, Esteban Echeverría, nosotros tenemos un programa que hemos implementado donde toda empresa que viene, Esteban Echeverría, toda empresa que viene a generar trabajo, por 10 años no paga ninguna tasa. 10 años. Está implementado ahora. Y esa medida fue aprobada por unanimidad de todos los bloques del Consejo Deliberante de Esteban Echeverría. Consensuamos esa medida. Hace mucho tiempo que venimos con esto, no es de ahora. Empezamos con 2 años, seguimos con 5 años y bueno, con este gobierno, como no viene nadie, tenemos que 10 años, ¿qué vamos a hacer? Hoy recibimos una empresa, una empresa de perfiles metálicos y demás, de acero, que vino al distrito por esta medida. También he visto que algunos municipios, también hay, no le voy a escapar el tema, hay un tema, una tasa vial, tasa a los combustibles. Esteban Echeverría no hay tasa al combustible. ¿Vos estás viendo rebote de la actividad, como dijo hoy Francos en la Cámara de Diputados? Sí, para abajo. Rebote, no sé dónde. A ver, yo la verdad que, hablo con los comerciantes. A ver, mira, vamos a graficarlo de esta manera. Municipio de Esteban Echeverría, enfrente hay 2 locales muy importantes. Viste que están en toda ciudad, está la iglesia, la comisaría, el municipio, el local importante. La plaza. La plaza y los 2 locales. Abro la ventana, miro para acá, está oficina de AISA, la acaban de cerrar, porque están cerrando las oficinas de AISA en todo el área metropolitana y no sé qué pasa con la gente, mejor dicho, ojalá que no los despidan. Al lado, Banco Hipotecario Nacional. ¿Qué están haciendo? Cerrando las oficinas del Banco Hipotecario Nacional. Cerraron Monte Grande, me escribieron de Pergamino, estoy yendo el viernes a Pergamino porque están cerrando la sucursal de Pergamino del Banco Hipotecario Nacional. Están cerrando 12, la de Moreno, 12 sucursales del Banco Hipotecario Nacional con la gente que le están dejando en la calle. En el banco nuestro había 20 personas. Entonces, si la actividad está creciendo, ¿cómo van a cerrar los bancos? Los bancos del Estado, si teóricamente tendría que haber más actividad. ¿Y con los comerciantes qué pasa? Los comerciantes están mal porque, primero, la suba de servicios, el agua. A ver, están llegando facturas de 100.000 pesos. 100.000 pesos. Mirá, llegué a un extremo, fui a un centro de residentes este sábado, que tenía una deuda acumulada, una entidad de bien público que da cursos, talleres y demás, de 5.500.000 pesos. Yo creo realmente que es un error
que hay que verlo y demás, pero fui a un centro de jubilados que le había llegado 120.000, un centro de jubilados, 120.000 pesos de agua. ¿Cómo se sostiene un comercio con 100 y pico mil pesos de agua, arriba de 500, 600.000 pesos de luz? Abrís la persiana y el nivel de costos fijos que vos tenés en un comercio es insostenible. Claro. O sea, y no lo puedes trasladar a precio. Mirá, en nuestro distrito, en las avenidas principales, no había locales vacíos. Y vos te encontrás hoy que ya alrededor de la plaza, en las áreas principales, hay en esta misma ciudad. Vos agarrás avenidas importantes. Yo venía por una avenida importante recién, y vos empezás a ver locales vacíos por todos lados, locales que no había. La verdad que uno quiere que las cosas funcionen, que el país funcione, que la gente tenga trabajo, pero en este momento la verdad estamos en una recesión muy importante. Pablo. No, te lleva a una dimensión política, sos un dirigente con mucho rodaje, venís del peronismo, más allá de matices que has tenido con algunas pertenencias respecto al armado. En el último tiempo hubo algunos dirigentes del peronismo, algunos gobernadores incluso, que terminaron vinculándose con Milei. Algunos gobernadores, algunos intendentes que tienen cercanía. Otros han hablado en el último tiempo elogiosamente de Victoria Villarruel. Vos como dirigente que formás parte del ecosistema del peronismo, ¿qué ves ahí? ¿Ves que puede haber un sector del peronismo que se acerque efectivamente a Milei? ¿Villarruel es una figura para tener en cuenta como posible aliada? A ver, acá hay un problema serio, que está por un lado una oposición que está desarticulada y hay un oficialismo con una agenda potente, te puede gustar o no, pero tiene una agenda potente que te planta temas todos los días. Ahora, lo que a mí sí me ocupa y me preocupa es la oposición que está desarticulada, que no está a la altura de las circunstancias, que debería tener otro volumen, que debería tener otra presencia. Hoy lo que pasó en el Congreso fue grave y ahí tiene que estar la oposición. La oposición me refiero a mi partido, que es el Partido Justicialista, particularmente el de la provincia de Buenos Aires, que es el partido más importante. Ahora, ahí tiene que estar expresando su voz. Mira, yo hoy presenté por el tema de transporte un amparo. Sí. Ese amparo lo tiene que presentar mi partido, los jefes de bloque de mi partido, las principales figuras de mi partido, quienes han sido ministros de las áreas de mi partido, tienen que estar representando los legítimos intereses. Ahora bien, yo tengo una diferencia muy grande, vos lo sabés, dentro de mi partido con una organización que es la Cámpora. Pienso totalmente distinto, pienso distinto en otras cuestiones y demás. Eso es una discusión que se da en el seno de mi partido y creo que mi partido tendría que tener una renovación importante. Tiene que renovarse. No podemos seguir diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, los mismos actos. Pablo, vos cubrís política hace muchos años. Pero la renovación supone, por ejemplo, acercarse a Villarruel. No, ahí hay una confusión. A ver, yo no sé, yo no lo escuché ni lo leí y espero que haya una confusión, porque decir que Villarruel es peronista, no, ya estamos, la verdad que yendo medio bastante por la banquina. O sea, yo la respeto a la señora y demás, pero a ver, no tengo nada que ver con ella. A ver, ni hablar, ni siquiera vamos a entrar a los pormenores, porque en tema de derechos humanos y demás ni hablemos mejor esos temas. Pero, es un límite. A ver, no, a ver, el peronismo está en las antípodas, no tenemos absolutamente, yo me considero peronista, un peronista renovador, que tiene amplitud, que abraza a todos los sectores, que quiere una apertura para mi partido, pero hay límites. O sea, ese para mí es un límite que innegociable, ¿no? Y con esta señora, la verdad, yo por lo menos no tengo nada que ver. Fernando, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Ocurrió algo muy llamativo en las últimas horas. Volvió a estar en el centro de la discusión política el diseño de la cuarentena respecto de la pandemia, la política de salud que tiene que ver con lo que hemos sufrido en todo el mundo y el modo en que se administró esto en la Argentina. Vamos a ir a una noticia de este rato, que es una nueva denuncia que va a tener que enfrentar el expresidente Alberto Fernández. Nueva imputación para Alberto Fernández, lo denuncian por la extensión de la cuarentena. Es el fiscal Stornelli. ¿Por qué? Bueno, después de un decir del ex ministro de Economía Martín Guzmán. Vamos a recordarlo. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver
mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos buscando dar el Estado. Bueno, esto generó muchísimo ruido, por supuesto, incluso una denuncia del fiscal Marijuán, pero que termina impulsando el fiscal Stornelli, así es, ¿no? Claro, la denuncia la presenta Marijuán, la hace de oficio, digamos, cuando escucha esto y le toca a Stornelli, con la jueza María Servini. Bueno, hay algo llamativo porque después el ex ministro de Economía Martín Guzmán hace otro posteo, se enoja con alguno de los, incluso con el propio Adorni, con el vocero presidencial, y dice, no, bueno, pero yo estaba opinando desde lo económico. Después quien tomaba las decisiones eran desde el Ministerio de Salud. Y lo que regía en ese momento era la salud, no era eventualmente lo económico, aunque por supuesto yo decía lo que me parecía. Martín Guzmán debe tener una enorme cantidad de virtudes desde lo económico, pero en lo político siempre se lo ha observado con declaraciones que están un poco corridas de eje, que generan mucho problema, mucha polémica, porque eventualmente puede decir, bueno, pero quien tendría que definir era la salud. Y entonces pone en cuestionamiento algo que muchos analistas en todo el mundo dicen que en la Argentina funcionó bien. En la Argentina, enorme cantidad de críticas. Siempre atravesar eso en carne propia es muy trágico, es muy doloroso, pero tiene que ser analizado, uno cree, desde la perspectiva del diseño de políticas públicas, en este caso en materia sanitaria. Bueno, otra denuncia sobre el expresidente Alberto Fernández. Va a ser interesante a ver cuáles son los argumentos que se ponen arriba de la mesa. Un dato más sobre Alberto Fernández. Mañana, una cita importante en otra causa contra el expresidente por violencia de género, porque mañana tiene que declarar 10 de la mañana el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, Saavedra. Va a ser muy importante esa declaración, probablemente sea un testimonio clave. Tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez lo eximieron del secreto profesional, es decir, va a poder decir todo lo que se le pregunte, obligado a decir verdad. Así que mañana también otra jornada importante en otra de las causas que se sigue contra el expresidente Alberto Fernández. Pausa, ya venimos. ¿Qué pasa en el Senado mañana? ¿Qué es lo que viene ocurriendo con las jubilaciones mínimas? Datos respecto de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Mucho más QR, dale. Bueno, iba a ser una jornada, o se supone, la de mañana, una jornada muy importante en términos políticos en el Congreso, en el Senado Nacional. ¿Hay sesión o no hay sesión, Pablo? Estaba todo previsto para que haya una sesión. Finalmente decidió la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, no hacer una convocatoria formal para el día jueves, que estaba todo conversado. Hay de todas maneras una convocatoria hecha por Unión por la Patria para las 12 horas. Para las 14 horas, perdón. ¿Cuál es la línea de tiempo? Se venía conversando para que el día jueves haya sesión entre todos los bloques y se traten 3 temas. Perdón, pero es extraordinario. Sí, es que... El poroteo es extraordinario. Es importante el poroteo porque habían acordado todos los bloques que iba a haber sesión el jueves, se iba a tratar la boleta única de papel, que se iba a convertir en ley, se iba a tratar el presupuesto universitario, que también se convertía en ley, y se iba a caer el decreto de fondos reservados para la AFI. Todo relevante. Todo relevante y una especie de acuerdo político. ¿Por qué? Porque el gobierno y el PRO iban a decir, ganamos porque metemos la boleta única papel. Sí. Y perdemos 2 cosas que se perdían, que era el decreto del DNU de la CIDE, que por otro lado se vuelve un poco abstracto porque ese dinero ya se gastó, que pierde la condición de fondo reservado. Lo que va a tener que hacer la CIDE es explicar en qué se gastó, porque pierden la condición de reservado, de que vos no tenés que explicar. Pero era 2-1 llevadero, digamos. 2-1 llevadero. Lo que pasa que en un momento dijeron, che, no están los 37 votos para la boleta única electrónica, entonces ¿qué iba a pasar? Se ve sesión, iban a salir 3-0. 0-3, claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el símbolo del 0-3? Que ya hubo un 3-0 en diputados y en el Senado hace 15 días, y aparentemente por eso Javier Milei decidió ponerse al frente de la administración política, hizo una reunión con diputados y senadores, está haciendo una mesa chica.
y después de eso iba a tener otra vez 3-0 esta semana, por lo tanto, evidentemente no servía para ordenar y para reconfigurar el mapa de las alianzas políticas porque iba a tener otra derrota. Por eso aparece Victoria Villarruel con el acuerdo y el apoyo muy importante de la UCR, sobre todo Petekovic, que es el presidente del bloque de senadores, y logra bajar la sesión del día jueves, por lo menos la sesión convocada formalmente para vamos el día de mañana. Vamos a plantearlo de otra manera. Si a la convocatoria de Unión por la Patria, que ahora vamos a ver, el radicalismo se suma, tiene sesión, tiene los votos para la sesión. 5 senadores a los 33, si se suman 4 senadores, si sentás mañana 37 podría haber sesión. Hay una discusión técnica también, porque Unión por la Patria dice, vamos a una sesión ordenada se puede hacer. Pero me decían hoy en el Senado que Victoria Villarruel dijo, muchachos, no hay sesión convocada, por lo tanto el recinto va a estar cerrado. Está cerrado. Un integrante del bloque del peronismo me decía, no nos quieren dejar bajar al recinto, ni siquiera hacer un simbolismo de una sesión. ¿Cuál es el gesto político del peronismo? Es decir, nosotros estamos acá para aprobar fondos universitarios y caída del DNU y alguien está faltando. ¿Quién está faltando? Está faltando el PRO. Está faltando la Libertad Avanza, están faltando las provinciales y está faltando la UCR. Sobre todo el radicalismo. Ahí está la convocatoria, ¿no? Mañana a las 14 el interbloque de Unión por la Patria del Senado bajará al recinto tras haber pedido a la Secretaría Parlamentaria. Yo nunca escuché lo de la llave. A la Secretaría Parlamentaria que garantice el funcionamiento del cuerpo para tratar el financiamiento universitario de nudo de los fondos de la CIDE. Perdón, lo que dice Fer, es literal, la llave está cerrada. Por eso le están pidiendo a la Secretaría Parlamentaria, que es Giustiniani, que es el encargado de la dinámica del funcionamiento legislativo, decir, queremos que garanticen que podemos entrar al recinto. Claro. Yo digo lo de la llave como en términos simbólicos, es pero verdad, lo que están diciendo es que no está prevista, no están dadas las condiciones para entrar al recinto, y lo que me dice a mí de la gente de presidencia del Senado, como no hay sesión convocada por el plenario de labor parlamentaria, mañana no hay sesión, por lo tanto... Pero no hay antecedentes de eso. No sé si hay antecedentes o no, digo que en este caso entró en ese conflicto. Habitualmente se suele negociar en labor cuándo hay sesión y cuándo no hay sesión. En este caso no se acordó porque el peronismo dijo queremos que haya sesión y la presidencia, con el apoyo de los otros bloques, y me parece importante detenerte en este caso con respecto a la UCR, decidió que no. Hay un dato más, y me parece que la decisión de Villarruel de esconder la llave del recinto, esto dicho si se quiere un poco metafóricamente, es también anticiparse al fuego amigo que podía venir de la Casa Rosada. Porque si hubiese una sesión donde el oficialismo tiene un 3-0, 3 derrotas consecutivas, corría riesgo Villarruel, que dirían, otra vez la vicepresidenta facilita que el Senado se reúna para aplicarle derrotas a la Casa Rosada, teniendo en cuenta esta relación accidentadísima entre el presidente y la vicepresidenta, hubo como una prevención de Villarruel para evitar el castigo. Eventualmente mañana 2 de la tarde va a ser una escena de tensión, veremos qué es lo que ocurre. Me voy con Irina Hauser porque es la única que está siguiendo con mucha celosía las alternativas del juicio contra quienes intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué novedad, Irina? Hoy te voy a hablar, tenemos muchos capítulos sobre este tema, pero te voy a hablar de una resolución de la Cámara Federal que lo que hizo fue decir en el día de ayer, la Sala 1 de la Cámara Federal, que no hay que investigar los celulares borrados de las secretarias de Gerardo Milman, el diputado que era jefe de campaña de Patricia Bullrich al momento del atentado, y tampoco la manipulación del teléfono de Gerardo Milman. ¿Por qué nos importa esto? Porque es una de las pocas pistas políticas que quedan en pie, que están todavía en el juzgado de instrucción de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo. Y lo que ocurre acá, que es realmente sorprendente, es que la Cámara Federal termina dándole la razón a Rívolo y a la jueza Capuchetti, que ¿sabes qué habían argumentado? ¿Por qué no hay que analizar los teléfonos que fueron borrados, además en oficinas de Patricia Bullrich, según declaró una de las propias secretarias de Milman?
porque no tienen nada relevante. Eso dijo el fiscal Carlos Rívolo. Y claro que no tenían nada relevante si estaban borrados. ¿Qué podían tener esos teléfonos? Bueno, ese es el argumento que avala la Cámara, que termina diciendo, bueno, hay que terminar algunas medidas de prueba pendientes, ya se verá. Y de todas maneras, uno de ellos, Pablo Bertuzzi, termina diciendo, igual para mí no tiene ninguna vinculación el borrado de los teléfonos con la posibilidad de que Milman tenga alguna relación con el atentado. Bueno, son razonamientos curiosos, pero que aplica la justicia federal, especialmente cuando se trata de estas pistas. En líneas generales sabemos, está transcurriendo el juicio oral exclusivamente contra los autores materiales. Brenda Uliarte, Sabac Montiel y Carrizo. Sabac Montiel, Brenda Uliarte, que era su novia, y Gabriel Carrizo. Pero, como dijo el propio tribunal hace muy poco, cuando ratifica además la continuidad de la prisión preventiva de Sabac Montiel, ¿no? Porque se cumplieron 2 años. Sí. Vos sabés que cuando se cumplen 2 años debería terminarse una prisión preventiva, salvo que existan argumentos de que alguien se puede fugar, de que alguien puede entorpecer la investigación o de que hay muchas pistas pendientes. Y lo que dijo el tribunal oral es, acá hay mucho pendiente por investigar. Bien. Y parte de eso tiene que ver con las pistas políticas. Bueno, una es la que te acabo de contar. Otra tiene que ver con otros personajes, como uno conocido como Hernán Carroll. Otra es la causa sobre la famosa organización Revolución Federal. Esa causa que todavía sigue abierta en cuanto a la pata financiera. Una organización que tuvo mucho que ver con cómo se agitó la violencia en el momento del atentado. No era solamente que salían con una guillotina, que iban a tirar antorchas a la explanada de la Casa Rosada. No era solamente eso. Recibieron plata del grupo Caputo, de Caputo Hermanos, de este grupo empresario grande de emprendimientos inmobiliarios. Recibieron más de 15 millones de pesos. Bueno, sí, necesitaban dinero para moverse. Todavía todo eso está pendiente. Hoy hubo una audiencia más en el juicio oral. Declararon algunos policías que estaban que estuvieron en la zona en ese momento. Se vieron fotos de Sabac Montiel en el momento que fue detenido. Esto fue una cosa bastante curiosa. Se vio un video del momento que además le incautan todas las pertenencias. Y se confirmó, y esto fue corroborado por todos los policías que declararon, por los 4, que el celular de Sabac Montiel estaba apagado a la hora que por lo menos estuvo detenido. Primero lo tuvieron detenido sin esposar en un móvil policial y después lo tuvieron detenido en otro patrullero hasta llevarlo al lugar donde le incautaron todas las pertenencias. Te voy a contar mañana un nuevo capítulo, sí, de una causa que para mí es muy importante, que tiene que ver justamente con qué pasó con el celular de Sabac Montiel, que hasta ahora no pudo ser analizado. ¿Cómo fue que se dañó? ¿Hemos hablado de este tema? Bueno, mañana te voy a contar algunas novedades que tienen que ver con esa causa donde hay una guerra tremenda entre los testigos. Gracias, Irina. A ver, nos queda muy poquito tiempo, 4 minutos, 5 minutos. No vamos a poder usar todas las placas que teníamos pensadas para el recorrido de la jubilación mínima. Lo vamos a seguir sosteniendo, es el tema de estos días, está en el centro de la política. Pero Fer, por ahí podemos avanzar con algún material. Son pocas placas, pero en algún recorrido. Dale, avancemos hasta que nos dé. Si no, no avancemos hasta que nos dé, dale. Sí, recorrido de la jubilación mínima. Se puede. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Pasemos a la primer placa. Sí. Nada, es cómo evolucionó la jubilación mínima más el bono de diciembre de 2023, lo que cobró la gente todavía antes de que asuma Milei. Sí. Que era lo que se había decidido en el gobierno anterior, hasta agosto. Pasemos rápido, se ve lo que cobraba la gente, ahí está. 105.713 pesos de jubilación y 55.000 de bono. Eso daba 210.713 pesos. ¿Qué queremos ver? Es que haciendo, porque se apriesan la fórmula de así, dámosla así. Si uno sigue la inflación, va a terminar con números muy parecidos a los que cuenta finalmente Hernán. Inflación acumulada de diciembre de 2023 a julio de 2024, que es lo que se paga en agosto. Sí. Son los 8 meses. 25% fue diciembre, 87%. Esto acumulado termina dando 133%. Si vos le aplicás la jubilación más el bono de agosto, lo que está cobrando la gente hoy es 225.497 más 70.000 el bono que quedó congelado hace 4. Bien, esto da 295.497 pesos.
Pasemos a la que sigue. ¿Qué pasa si se actualiza la jubilación de aquel entonces, de noviembre, que cobró la gente en diciembre, la que cobró la gente los primeros días de diciembre, si la actualizamos por inflación? Esto da 133%, te termina dando 247 más 128.562. Conclusión, 372.000 pesos con 666. ¿Qué perdieron? Casi 80 lucas menos. Perdiste 77 lucas si sumás, porque se la pasan hablando de la inflación, Sí, pero no sí. le dan bola al bono. Y si sumás las dos cosas, la gente perdió lo que veníamos hablando, 21% de su inflación. Si se compraba 5 empanadas con su salario, se compra 4. Le acabas jubilación. de poner número a algo que se viene reiterando de distintas maneras. Pero este es el número, 80 lucas se perdieron. 77 lucas pesos. se hubieran actualizado por inflación, y es lo que dijo él, 50 lucas del bono y 20 lucas de la inflación. Siguen hablando de las 20 lucas de la inflación, pero no hablan de las 50 lucas del bono. Claro. Y la gente estaba cobrando eso. Le quitaste el 20% de lo que ganaba. Perdón. Más los medicamentos Claro, y... más lo indirecto. Más lo indirecto. Y demás. Y Además, agrego- los medicamentos dentro de la canasta son muy importantes. La otra cuestión tiene que ver, bueno, eso es para no haber perdido respecto a la inflación hasta acá. Pero el cambio de la fórmula dice, bueno, una vez que recompones, después que no te quede topeado por la inflación la fórmula. Claro. Así que si aumentan los salarios también, como aumenta la recaudación, también te mejora la inflación, la Pero jubilación. es la más simple. Es sencillo. Te da los números que por las otras elucubraciones. No es muy complicado. Está muy bien. A ver, perdieron 80 y están pidiendo 15. ¿Se entiende, no? Claro. Perdieron 80 y están pidiendo 15 y, Y no le los dan cagan 15. a palos. Y no le dan 15, claro. Están pidiendo 15. Recomposición de 15. O te Perdieron hago 80. un dibujito. ¿No? Tremendo. Bueno, nos estamos yendo. Viene Babi Echecopar a continuación para hacer Basta Babi. Nosotros mañana 9 de la noche, sí, en vivo aquí por A24, volveremos a hacer QR. Chau, Cerolini, pase bien, me encanta esa remera. Nicolino Loche. Nicolino Loche, muy bien. Chau, Ibáñez, pase bien, ¿eh? Mañana te llevo la llave. Y contanos cómo va el partido. Chau, Iri. Chao, hasta Gracias por estar acá. Gran abrazo a toda la familia. Gracias. Lecher, qué pinta Lecher, ¿eh? Qué facha. La verdad. Nos vamos como vinimos. Un poquito hay que reírse también, que así se pasa un poquito mejor. Las voces del día, así como llegamos, nos vamos. Quédense, Babi Echecopar en A24. Basta, Babi. Chau. La provincia de Buenos Aires, por decisión del gobernador Axel Kicillof, anuncia que hemos establecido un acuerdo con el laboratorio, el único laboratorio mundial que produce una vacuna aprobada para el dengue, que es el laboratorio Takeda, para la compra de 500.000 dosis de vacuna Qdenga. Solicitamos la presencia de la ministra Patricia Bullrich en esta comisión. La ministra Patricia Bullrich fue aludida en los chats que surgieron al Estado público sobre cómo se gestó esa visita al penal de Seiza por parte de los diputados. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. La mayoría no llega a la canasta familiar, que hoy está planteado en 1.400.000 pesos, que ese es un poco el reclamo que nosotros tenemos, y muchos de los compañeros, como camilleros, gente de mantenimiento, están por debajo de la línea de pobreza. Es como que a veces hay señales que uno no termina de comprender, pero bueno, las tiene que explicar más el gobierno, ¿no? Si el PRO está de acuerdo con investigar, ¿por qué no va a acompañar un dictamen de creación de una comisión investigadora? Si el radicalismo está de acuerdo con investigar, porque si no parece que nosotros tuviéramos todos voluntad de investigar y justo el reglamento nos lo impide. Tenemos que dejar de ser manso y mostrar rebeldía, porque hay sueños en esta sociedad que están inconclusos y que dependen de las decisiones de cada uno de nosotros. La ley hay que cumplirla, y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. ¡Se va con la abuela!